¿Cómo están todos y todas? Un cordial saludo. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. El día de hoy concluimos este ciclo de reflexiones en torno a sistemas de cuidado. Lo que quisiera hacer en este momento es plantearles algunos ejercicios. En principio, vamos a sostener análisis o vamos a hacer una lectura de algunos textos en donde existen data, donde existe información que nos permite entender cómo está funcionando la sociedad y si en efecto lo que me dice el texto responde a una realidad concreta. Uno. Dos, si es que en efecto lo que me dice la data habla más del problema de cuidados o relacionado a los cuidados, o si la data lo que hace básicamente es denotar algún aspecto de la gestión pública en torno al tema de cuidados. Entonces, lo vamos a hacer, espero lograrlo en una hora aproximadamente. Más o menos en ese tiempo tengo que cerrar la sesión, que viajar y por eso me he permitido, repito nuevamente y con las dispensas del caso, hacer esta grabación. Entonces, vamos a lo que corresponda. Denme 2 segundos nada más hasta encontrar el documento y perfecto. Bien, el titular es clave, ¿no? El INEC también genera estadísticas de trabajo no remunerado. El texto dice lo siguiente: los ecuatorianos generamos cerca de 12.000 millones de horas de trabajo no remunerado en el hogar. En 2017, según lo que revelan las estadísticas difundidas por la cuenta satélite del mismo nombre que genera el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el estudio mide 66 actividades ejecutadas por la población de 12 años en adelante. Es decir, personas que están en el PE, que son parte de la PEA, población económicamente activa, hasta los 66, hasta los 65 años, ¿no? De las tantas horas, de los casi 12.000 millones de horas denotadas por el estudio, el 76.8% fueron ejecutadas por mujeres y el 23.2% fueron ejecutadas por hombres. Así es que semanalmente, dice el texto, dedicaron un promedio de 31 horas las mujeres a estas actividades frente a las 11.3 horas dispuestas de tiempo por los hombres. Clave entender lo siguiente. Primero, ¿cuáles son las categorías que se utilizaron o que se emplearon para el análisis de la información? Esas 2.000 millones de horas de trabajo no remunerado, ¿qué implica? Son actividades reproductivas, son actividades comunitarias. Al final del día son actividades en donde no existe un equilibrio en materia de obligación de cumplimiento por parte de hombres y de mujeres. Aquí hay un primer momento de análisis hacia donde quisiera volcar la reflexión en este día. Sí, a ver, ¿todas las actividades son importantes? Sí, son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten, uno, sostener la vida; dos, generar ingresos; tres, hacer vida en común; cuatro, disfrutar, tener placer, tener vínculos, fortalecer vínculos, entre otros temas más. Todas las actividades que hacemos en el día a día sirven para algo. Desde dormir, levantarnos, bañarnos, comer, ir al baño, abrazar, compartir, dialogando, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las acciones que hacemos o que gestamos, cada una de las acciones que hacemos o que gestamos en nuestro día a día y en nuestro proyecto de vida tienen una intención, tienen un significado y tienen una trascendencia. Recuerden eso, son principios pedagógicos, sí, pero también se aplican a las actividades y a las acciones que hacemos todos los días. ¿Ya? Entonces, esta intención, este significado y esa trascendencia, sí, tienen un resultado ulterior, un resultado final, y ese resultado final permite fortalecer
la práctica diaria de cada una de esas actividades. La actividad de cuidado, por ejemplo, la actividad de cocina. A lo mejor dentro de esas 12.000 millones de horas de trabajo no remunerado hay unas cuantas que tienen que ver con el trabajo de preparación de alimentos. Ese trabajo de preparación de alimentos está gestado en su mayoría por mujeres. Y hay un resultado ulterior. El resultado ulterior de la actividad de cocina es la preparación de los alimentos, por supuesto, ¿no? Es tener un plato de comida en la mesa. Si uno no entiende como hombre, sí, no entiende cuál es el esfuerzo o qué esfuerzo toma. No hablo de sacrificio porque el sacrificio creo que tiene una carga moral mayor, ¿no? Pero el esfuerzo que toma cortar cebolla, perdón, pelar tomates, cortar tomates, hacer el refrito, qué sé yo, pelar los ajos, cortarse un dedo en el trabajo, en el camino de hacer todo esto, qué sé yo, hacer el refrito, qué sé yo, todo lo que tengamos que hacer para preparar la alimentación cotidiana. Si no entiendo todo ese esfuerzo, el resultado para mí hombre, que según el promedio, en la mayoría de casos, los hombres no participamos, no entendemos eso, ¿sí? No vamos a comprender jamás, jamás lo que está detrás del símbolo llamado plato de comida. Ese es el significante. El significado está en todo el esfuerzo previo para poder cocinar, para poder preparar y para poder presentar ese plato, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de hombres solamente ven un plato en la mesa. No entienden que detrás de ese plato hay una suerte de ingeniería de procesos. No entienden que hay una suerte de economía al milímetro diseñada que me permite comprar lo suficiente y lo necesario como para que alcance para con todas las personas que están sentados o con quienes vamos a compartir la mesa. ¿Qué es lo que entendemos los hombres? Los hombres entendemos que ese plato de comida, primero, satisface una necesidad humana esencial que es la alimentación. Y segundo, en la mesa cumple el papel de vincular, del pretexto de vínculo para que yo pueda departir o compartir con quienes están allí. ¿Sí? Entonces, el acto de alimentación, el acto del alimento, de la acción del alimento propiamente dicho para el hombre es biológico, sí, pero también es social y político. Para las mujeres es biológico, es social, sí, también es político, pero también es económico y también es de cuidado. Porque las mujeres, en su gran mayoría mujeres, las que están preparando, según esta estadística, los alimentos, están pensando qué es lo que tengo que cocinar, meter en la olla, ¿sí? Para que supla todas las necesidades y requerimientos que tienen o las demandas que tienen los cuerpos y las mentes de mis guaguas y de mi pareja, qué sé yo, si tengo pareja, ¿sí? Eso está pensando una mujer. Las mujeres, el 76.80% de las mujeres, ¿ya? Así necesitamos leer la data, ¿sí? Toda información que llega a nuestras manos tiene una carga ideológica. Esa carga ideológica tiene que ser develada, tiene que ser descubierta y tiene que ser argumentada. Cuando me presentan estadísticas como el INE que la presenta el día de hoy o que el día de hoy les traigo o les comparto, son estadísticas que no necesariamente tienen una reflexión a profundidad. Solamente me permiten entender el número. Solo dicen, ve, tantas mujeres y pocos hombres. Ay, qué terrible estos hombres que no hacen las cosas que hacen las mujeres. Es que las mujeres siempre somos más. Hacemos más cosas todo el tiempo. Somos multitarea. Genial. O todos los memes que se les ocurre el día de hoy, porque el día de hoy es el Día de la Mujer. Por cierto, que tengan o que hayan tenido un gran día de reivindicación y de respeto para con sus derechos, queridas compañeras. Volviendo en el momento que nosotros entendemos la realidad a través de las cifras, o vemos la realidad a través de las cifras, tenemos un input interesante e importante, y es mecanizar la realidad.
En el momento que mecanizo la realidad, tengo la posibilidad de desmenuzarla. ¿Qué significa mecanizar la realidad? Tener un sinnúmero de partes, así como los motores, como los mecánicos y las mecánicas, ¿no? Tienen, cuando desarman un motor para poder arreglarla, ¿qué es lo que hacen? A ver, saco este tornillo, saco este perno, lo coloco para acá, lo coloco más allá y sé cómo engrana el perno en la tuerca y cómo sé que esa válvula, bueno, ya no hay carros de carburador, sino este inyector, el agua, el refrigerante, etcétera, sé en dónde va cada una de las partes. Es decir, cuando veo las estadísticas y entiendo la realidad a través de las estadísticas, entiendo cómo opera cada una de las partes constitutivas dentro del sistema. Necesito generar esa destreza, necesito como sujeto, como persona, desarrollar esa destreza. Porque son los números, por ahí algún cabalista diría, los números son el lenguaje escondido de Dios. Sin ser cabalista diría, los números esconden más de lo que dicen. Solamente hay que pulir un poco la capacidad lectora. En función de la materia que nos corresponde, el tema del sistema de los cuidados, o el sistema de cuidados, o los cuidados, como quieran ustedes llamarlo. Necesitamos información que permita inferir, si no, no solamente relatar, también inferir posibles causas por las cuales existe esta diferencia diametral de trabajo no remunerado ejecutado en el 17, perdón, más por mujeres que por hombres. ¿Qué pasó en ese momento? 2017, no estuvimos en pandemia. No estuvimos en pandemia. Capaz que en pandemia el trabajo de cuidados se equilibró un poquito más. Sí, también se equilibró, también se desató la violencia, pero hablando del trabajo de cuidados, a lo mejor hubo un poquito más de equilibrio. Los hombres generaron más trabajo de cuidado. Sí, en casa sí. No tengo la estadística, pero se me ocurre que sí. Si estuvimos confinados, no creo que pasamos viendo la televisión, no sé, 3 meses seguidos, ¿no? Entonces, creo que cada uno de los hitos en la línea del tiempo me permite entender una realidad. En el 2017, ¿qué es lo que pasaba? Había un poquito más de que empezaba a sentirse la crisis económica a nivel mundial y en el Ecuador también. ¿Qué pasaba en el 2017? No sé, estuvimos a punto de clasificar al mundial. Ya. ¿Qué pasó en el 2017? Recordemos qué pasó en el 2017. ¿Y qué cosa extraña, digamos, por más extraña que haya resultado, si esa información clave se mantiene como constante, ¿sí? En el tiempo? Hablo de los hitos, ¿no? O si no, podríamos inferir que lo que pasó en el 2017 pudiese estar ocurriendo también en este momento, porque es muy complicado levantar mes a mes una base censal, porque es complicado realizar un levantamiento de información cada semana. Eso implica un montón de plata, un montón de recursos. Entonces, se estila realizar anualmente, bianualmente, trianualmente, levantamiento de información más complejo. Me parece que esta información la tenemos un poco más actual, no la conseguí yo, a lo mejor tuve que buscar un poquito más, pero para fines didácticos es suficiente, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos inferir con las categorías relativas al cuidado? Dar cuidado, recibir cuidado y autocuidarse. ¿Sí? Que el trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidado per se, ¿sí? No vincula o no está haciendo o no implica la presencia de hombres. Eso a la postre, ¿qué es lo que provoca? Una sobreexplotación de trabajo para con mujeres. Uno, sobreexplotación porque además del trabajo no remunerado también ejecutan el trabajo remunerado y también el trabajo comunitario. Entonces, este trabajo no remunerado implica, repito, una explotación para con las mujeres. ¿Sí? ¿Qué implica en relación a los hombres? Un desconocimiento, ¿sí?, de lo que implica el resultado del trabajo no remunerado. Por eso se llama trabajo, porque mueve, es decir, es un despliegue de energías que genera un resultado. Y no entendemos, y no comprendemos qué significa lavar la ropa, qué significa planchar, qué significa barrer, qué significa apoyar a los guaguas en las tareas, qué implica
tantas cosas que se hacen en el trabajo no remunerado. Ese desconocimiento genera invisibilización de los cuidados. Y como las leyes y los sistemas democráticos se sostienen en leyes, y las leyes son diseñadas por lo general desde una mirada androcéntrica, ¿sí? Del hombre, está la causa y la explicación por la que el cuidado no está en el centro del debate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los hombres debemos, en esencia, tener mayores ejecutorias en torno al trabajo no remunerado o trabajo de cuidado o trabajo reproductivo. ¿Por qué? Porque solamente a través de la experiencia vamos a entender la realidad. Una cosa es el saber, otra cosa es el conocimiento. El saber es lo que uno ha ido acumulando en su vida, ¿no? Yo sé, no sé, jugar fútbol, perfecto. Yo sé hacer manualidades, perfecto. El conocimiento, en cambio, es la reflexión de un cúmulo de saberes y está a años luz del saber. Pero la experiencia está a años luz del conocimiento. Porque una cosa es saber hacer, otra cosa es entender por qué se hace, cómo se hace, y otra cosa es ejecutar lo que conozco. Entonces, necesitamos cada vez más, vincularnos en las tareas de cuidado. ¿Por qué? Porque solamente así cambiaríamos o vamos a cambiar la matriz de comprensión, la matriz de definición y de análisis de la información. Siguiendo, vamos al siguiente párrafo. Según las cuentas satélites del trabajo no remunerado en el hogar, las actividades que demandaron mayor inversión de tiempo en el hogar fueron la elaboración de alimentos, con el 58%, le sigue el mantenimiento del hogar con 20%, el cuidado de ropa y confección 15%, y otras como las compras, administración del propio hogar o apoyo a hogares que representan el 5.8%. Tiempo de vida, diría Mujica. Pero esto es lo que cuesta en tiempo, en inversión tiempo, el sostenimiento de la vida. A esto pónganle números, pónganle números, pónganle montos. ¿Cuánto cuesta un almuerzo? Un almuerzo cuesta 3.50, $3, digamos, un almuerzo más o menos, 3.50, un más pelucón, 2.50, uno básico, pero pongámosle en promedio $3. Esos $3, de esos $3, ¿cuánto es materia prima? Póngale la mitad, $1 y medio. ¿Cuánto es valor agregado? $1 y medio. ¿Cuántas veces almuerzan en el día? Una vez. ¿Cuántas veces comen al día? 3 veces. En promedio, mano de obra, $1 y medio, son $4 y medio. ¿Cuántos días comen ustedes? No hacen ayuno, no son musulmanes, no entran al Ramadán a hacer ayuno, no. Comemos en el mejor de los casos todos los días, en el ideal de los casos todos los días. La preparación de los alimentos, desde el desayuno hasta la merienda, implica en 20 días 4 por 2, $90. Solamente la preparación de los alimentos en 20 días, súmenle 10 más, 49 y 9 y 4, 13. Son $135, un poco más o menos, ¿sí? Los que se invierte en preparación de alimentos, preparación y servicio de alimentos. Súmele también el tema de la lavada de los platos y súmele también la arreglada y la secada de los platos y el qué sé yo. ¿Y cuánto cuesta limpiar la casa? Me limpia la casa por horas. Todos los días limpiamos las casas, en el mejor de los casos. Pero si contratamos a alguien para que nos ayude con la limpieza, ¿cuánto cuesta? $20, $30 a la semana. ¿Cuánto cuesta lavar la ropa? Dividamos materia prima y dividamos también la ejecución, es decir, mano de obra. Y vamos a ver que en ese trabajo de cuidado dado por esta estadística, si tuviésemos que cancelar ese trabajo fuera de la mano de obra, son más de los $460 que tengo como salario básico. ¿Sí? Entonces, tenemos que leer a la minucia, tenemos que encontrar recursos adicionales para comprender lo que nos dicen los números, para desmenuzar la data, generar capacidades para entender la realidad o que podamos introyectar dentro de cualquier tipo de encuesta o instrumento de medición lo que nosotros y nosotras percibimos como cierto,
como real, como efectivo en el tiempo, en nuestra vida. Los aportes de los hombres al mantenimiento del hogar es superior respecto a otras acciones, pues ascienden al 30%, en tanto las actividades culinarias se lleva mayoritariamente la participación femenina en un 86%, contra el 13% del tiempo invertido por los caballeros. En el tema de la cocina, abismal la diferencia. Casi 9 de cada 10 comidas ha sido preparada por mujeres en la familia. ¿Sí? 9 de cada 10 comidas. En el tema más manual, claro, de cada 100 arreglos en la casa, 30 o de cada 10 arreglos en la casa, 3 son ejecutados por hombres, 7 por mujeres, el 70%. ¿Sí? O sea, cada vez que leemos, releemos, hay una situación abismal, abismal, una brecha abismal de desigualdad. Y esa desigualdad en cuidados, tareas de cuidado, hacen que sea espeluznante, ¿sí? La cognición de que no exista esto dentro de la base y reflexión del diseño de las sociedades. Es increíble. ¿Por qué es increíble que esto no esté? Porque todavía tenemos un acervo que nos vincula con el esclavismo a lo mejor. Porque hay una cognición, hay un aprendizaje transgeneracional que valida la posibilidad de explotar a otras personas y por eso en este momento cuando la pareja sale a trabajar a lo mejor contratamos a alguien más y ese alguien más está en situación de desprotección o tiene una situación de empobrecimiento mayor que la mía o está en situación de movilidad humana. Y a veces le pago, a veces no le pago, y a veces le pago tarde, a veces le pago menos, y a veces le cobro cuando se rompe un vaso, y a veces, qué sé yo. ¿Será que tenemos en nuestra cognición esta noción validada del esclavismo? No hablemos del esclavismo, hablemos de la explotación. ¿Sí? Tenemos que cambiar y modificar algunos parámetros y patrones conductuales, culturales. No solamente apelar a la moral, a la ética propia, ¿no? Al cuando, qué sé yo, al sentirnos mal porque no hemos colaborado, no hemos actuado, no hemos trabajado en actividades de cuidado, no remunerativas de cuidado, sino a sentirnos mal porque eso ha implicado explotar a alguien más. Estos son los temas que no necesariamente los debatimos en lo público. ¿Y por qué no necesariamente los debatimos en lo público? Porque en lo público a lo mejor carece de interés. ¿Y por qué carece de interés? Porque hay otras cosas colocadas en la agenda pública. ¿Qué es lo que está colocado en la agenda pública? Temas que no están vinculados con las relaciones de cuidado y de reproducción de vida. Y de hecho, ni siquiera en el tema de violencia o de delincuencia o de inseguridad. Las principales digamos, las estadísticas dicen que las principales causas por las que ocurren las llamadas a ley con 911, les decía en días anteriores, es la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Y en segundo orden y muy lejos están los delitos contra el patrimonio, robos, estruches, etcétera, etcétera. Más abajo, delitos contra la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos debe ocupar en la agenda pública? Pues hablar permanentemente de cuáles son las mejores resoluciones que el Estado ha propuesto y la sociedad han propuesto para combatir la violencia de género. Pero eso no está. Y nos acordamos solamente en el Día de la No Violencia, el 25 de noviembre, en el Día de la Mujer, el 8 de noviembre, a veces en el Día de la Madre. Y ahí colocamos información. Los medios de comunicación nos hacen reflexionar. Pero el 25 de abril, que no se celebra nada en relación a reivindicación de género, no hablamos nada de esto. No preocupa, porque no es alarmante para la sociedad que eso ocurra. Eso está ya normalizado. Y si es que está normalizado, nuestra tarea es desnormalizar. Romper esa jetatura. Romper esa constante. Eso en materia de género. Vamos a ver
un informe, un resumen del informe, un resumen ejecutivo del informe de estado situacional de servicios de cuidado gerontológico integral para personas adultas mayores, dado por el MIES y también por cooperantes, pero al final es el MIES es el que financia en su gran mayoría los servicios de cuidado gerontológico. Vamos a ver algunas cosas interesantísimas, creo yo, que no necesariamente las vemos a primera vista. No necesariamente las apreciamos a primera vista, pero que son urgentes de resolver. Al mes de enero del 2023, el MIES atendió a 110.642 personas adultas mayores. Sí, en 2.600 unidades de atención. Interesante, 110.000 personas en 2.686 unidades de atención. Sí. Administración directa como administración en cooperación con GATS o con fundaciones, organizaciones de la sociedad civil. 2.600 puntos de intervención. Sí. Dice, la variación de cobertura entre el 23 y el 22 es del menos 4%. 4 por 100.000, sí, son 4.000 personas, más o menos. Un poco más de 4.000 personas que no se están atendiendo ahora. ¿Qué implica este 4%? En términos de inversión, a lo mejor poco. Es 4 de 100, imagínense, es poquito, es un margen casi dentro del rango de tolerancia. Pero veamos a profundidad que son 4.000 adultos mayores sin atención. A lo mejor son 4.000 familias, ¿sí? A cuyos adultos mayores, que son parte de nuestro grupo familiar, ¿sí? No se les está acercando algún tipo de servicios que cumpla el ejercicio de un derecho. El derecho a la recreación, el derecho al cuidado, el derecho a la nutrición, el derecho a la protección. Como todos los derechos son interdependientes, no se les cumple sus derechos. 4.000 personas, 4.000 familias. Imaginémonos nuestro barrio. ¿Cuántas familias existen en nuestro barrio? 200, 300, 400 familias. Digamos que 400 en el mejor, digamos, en un hipotético caso. 10 veces de ese barrio no está siendo atendido a nivel nacional. Hay que saber escalar. Hay que aprender a escalar también la información. Si decimos 4%, a lo mejor es poco. Ahí está justamente, son 4.635 usuarios. Encima la palabra usuarios es espantosa, es espeluznante también. Son ciudadanos, no son usuarios, no es una ventanilla bancaria. No, son servicios de protección, de desarrollo integral, de lo que fuere. ¿No? Son ciudadanos y ciudadanas, son sujetos de protección, como quieran, ¿ya? A nivel nacional. La variación mensual fue de 2.3%, más o menos 2.600 usuarios menos en diciembre que en enero del 23. Otro tema más. ¿Por qué hay una variación entre enero y diciembre de un año a otro año? Por algo elemental, el cambio del año fiscal. Es algo que la administración pública se inventó para hacer un borra y va de nuevo, para tener una cuota de inicio y de fin de intervención. Se empieza en enero, termina en diciembre. Y hay una cantidad enorme entre diciembre y en enero porque el Estado suele quedarse en soletas. Es decir, los servicios de cuidado cada vez más tienen menos recursos. Si nosotros hacemos un barrido desde hace 20 años, 30 años en el tiempo, y hacemos cortes, hacemos secciones cada 5 años, se me ocurre, vamos a ver la modificación hacia la baja de manera sistemática de la inversión social. Ahora ustedes dirán, claro, a ver, invierto menos y tengo menos cobertura, sí, pero puedo invertir menos y tener mayores efectos también, pero ni lo uno ni lo otro. Es decir, no tenemos mejores ejecutorias porque las políticas de cuidado siguen siendo casi que las mismas durante 30 años, o han sido las mismas durante 30 años, ¿sí? Y cada mes menos inversión hay a esas mismas prácticas de cuidado dadas desde hace más de 30 años. Entonces, la situación del país es crítica, ¿sí? No solamente no se entiende al cuidado dentro del centro de reflexión de la producción y reproducción de la sociedad, ¿sí? Del sentido último de la sociedad, del sentido último de vivir en familia, de vivir en comunidad,
sino se le ve como un contingente, como una parcela, porque la gran mayoría de servicios se financia con gasto de inversión. El gasto de inversión es un gasto que es variable en el tiempo en función de la ganancia, del superávit que pueda tener un país. Y nunca estamos en superávit, siempre estamos a la baja. Entonces la inversión tiende a la baja, muy difícilmente tiende al alza, porque no tenemos más dinero que ingresa al fisco, porque del dinero que existe se reparte para A o para B, dependiendo de las prioridades. En este momento la prioridad es la seguridad, imagínense, y la seguridad patrimonial. Y si la importancia, la impronta dada es seguridad patrimonial, se está dando más recursos, nos están generando mayor inversión de recursos, de gasto de inversión en insumos para proteger la propiedad privada y seguros y recursos para proteger la vida, pero no la reproducción de la vida. Entonces, todos los recursos que están en una canastita, que cada vez son menos, ¿sí? Se reparten no equitativamente, sino por priorización de orden, en ese orden de prelación dado por la emergencia del Ecuador. Por eso el tema de seguridad no solamente afecta a lo patrimonial, afecta a las políticas de cuidado. ¿Por qué? Porque se les da menos recursos. Eso está ocurriendo en este momento en el Ecuador. El techo presupuestario del Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como el de Educación y el de Salud, está a la baja. El techo de la Secretaría, perdón, de las universidades, dado para las universidades, está a la baja. Hay un recorte presupuestario importante. El precio del barril del petróleo se ha estancado o está hacia la baja o hay menos producción. Ya mismo dejamos de depender del petróleo porque ya mismo no hay petróleo, ¿sí? Y eso implica que cada vez existan menos recursos para reorganizarse cuando existen necesidades de cuidado sobre o alrededor de la seguridad ciudadana para compra de armas, chalecos para policías, porque no tienen, y porque las GDO tienen armas de alto calibre y demás. Es dable que se les dé pues, a la policía armas para que combatan y que no mueran y que no caigan en cada enfrentamiento con un grupo de delincuencia organizada. Eso es entendible y razonable. Pero cada vez esas inversiones y esa situación latente de combate a la delincuencia, ¿sí? Hace que las políticas de cuidado, de vínculo, de asociación, de todo lo que hemos hablado durante este tiempo, tengan menos potencia, menos cobertura. 4.000 personas menos estaba, ¿no? Y solamente de un mes a otro mes, 2.600 menos. Personas, al final, familias. Es necesario tener estas lecturas para saber cuál es la trascendencia de su trabajo, estimadas y estimados en territorio. Si ustedes son o brindan servicio en el MIES, o brindan servicio en educación, o brindan servicio en salud, o brindan servicio en el UPC, o brindan servicio en donde tengan o puedan a bien generarlo, entiendan que o comprendan que necesitaríamos mejores materiales didácticos para trabajar con los guaguas, por supuesto. Pero resulta que el Estado priorizó otras cosas. Y no necesariamente porque el Estado sea malo, no. Porque al Estado le toca administrar nomás los recursos que ingresan. Y la plata pública es plata sagrada. Y esa plata sagrada tiene que equilibrar todos los campos de acción en donde se encuentran los puntos focales priorizados por la sociedad. En este momento, según las estadísticas de percepción de seguridad, están contentos con que los militares estén en la calle. Claro, se amplió un poco más el estado de excepción y los militares van a estar 30 días más. Eso lo dijo el presidente el día de ayer. ¿Saben cuánto cuesta eso? Cuesta un montón. ¿Por qué los militares no pueden estar permanentemente en las calles? Porque cuesta un montón. Además de que su labor no es esa, cuestan un montón. Podemos dorar la píldora con N discursos, N elementos discursivos, pero el económico es una de las variables críticas y claves para entender que esta situación de desprotección tiene que cambiar cuanto antes. Y las políticas de cuidado coadyuvan a eso, y hay que denotar que coadyuvan a eso. Hay que denotar que cuando un CNH está activándose, está haciendo una transferencia
ideológica también, técnica por supuesto, pero ideológica en materia de no nos demos de golpes, no nos demos de cocachos, protejámonos, porque en 5, 6, 10 años, las acciones que el día de hoy estamos generando van a hacer que el guagua salga de la casa y busque una GDO para que pueda hacer, no sé, para que pueda seguir su proyecto de vida, aunque sea muy corto. Si somos violentos o generamos violencia, pues a la postre, una de las alternativas que los guaguas, ya cuando sean más grandecitos, puedan tomar, puedan optar, ya será la delincuencia organizada o delincuencia común, qué sé yo. Ojo, que nosotros trabajamos en zonas en donde existe deprivación sociocultural, socioeconómica. Y esa situación de deprivación sociocultural y socioeconómica no se solventa de la noche a la mañana. Por eso estamos dando servicios en esas zonas. Porque estamos generando o estamos dando un valor agregado para que la situación de desprotección no se dé. ¿Y por qué no queremos que se den situaciones de desprotección? Porque eso cuesta. La inversión del Estado en materia de trabajo infantil, de erradicación del trabajo infantil, según las métricas presentadas por organismos internacionales, tiene un ratio de 1 a 100. Es decir, por cada dólar que yo inyecto, me parece que es de 1 a 100, por cada dólar que yo inyecto en erradicación de trabajo infantil con mis proyectos, ¿sí? Tengo un retorno de $100. ¿Cómo se cuantifican esos $100? Facilísimo. En son recursos, ahorros del Estado, ¿sí? Que se dan cuando el guagua sigue en la escuela. Claro, ¿y cómo me ahorra eso? Sencillo. Le pago al docente por dar clase a 30 estudiantes, no a 29. ¿Sí? Todo eso está cuantificado. Si uno de los guaguas no va a clase, el profesor igual se contrata, pero no atiende a ese sujeto. ¿En qué más me ahorro? En atenciones médicas. En la calle hay N amenazas, N conflictos. Si hay N amenazas y hay N conflictos, ¿qué es lo que hago yo o qué es lo que puedo hacer yo, ¿sí? Erradicando el trabajo infantil? Pues que no tenga prestaciones de salud y no tengan que gastar en medicinas, en exámenes, en UCIs, en camas hospitalarias, etcétera, etcétera. Ahí hay un ahorro. Entonces, las políticas de cuidado tienen su correlato en políticas económicas, porque el recurso no es infinito. Nos encantaría que fuese infinito, sí, pero no lo es. Entonces, una de dos. O colocamos dentro del centro del debate la noción de cuidados e innovamos nuestros servicios para mejorar eficacia y a la postre eficiencia, o estamos condenados a seguir teniendo estos recortes presupuestarios de manera constante, permanente, pero no in secula seculorum, dirían en las iglesias, por los siglos de los siglos. Bien, continuemos un poco en esta idea de análisis de la información, análisis de data. Por otra parte, la atención registrada durante el año 2003 en los centros de servicios dirigidos a personas adultas mayores determinó que 66,000 mujeres fueron atendidas en distintas modalidades, lo que equivale al 59%. De igual forma, el 40.3% del total de usuarios son hombres o fueron hombres. ¿Sí? Hay más mujeres, porque hay más mujeres adultas mayores. Eso también tenemos que entenderlo. Hay más mujeres adultas mayores que hombres adultos mayores. ¿Y por qué hay más? Porque los hombres no somos muy cuidadosos. No nos cuidamos nomás. ¿Sí? Las políticas de cuidado tienen que entender también los riesgos alrededor de los cuales convivimos, tanto hombres como mujeres, y la perspectiva de género tiene que leer, por ejemplo, cuáles son las formas, digamos, de muerte más frecuentes en hombres y en mujeres. ¿Y por qué tiene que entender esa cosa tan fea? Simple, para poder prevenir. La información no me dice lo que pasa, perdón, el servicio no me dice o no discrimina, voy a trabajar con 6 hombres por cada 4 hombres por cada 6 mujeres. No dice eso el servicio dice a todos por igual. Y a todos por igual implica, según la estadística,
¿sí? Existen igual cantidad, un poquito más, pero poquito más, de mujeres que hombres en el Ecuador. Es decir, debería ser casi 50% de la población masculina o femenina. Pero aquí no, existen más mujeres que hombres. Otra cosa más, hay más hombres que están pasados los 65 años que siguen generando trabajo productivo, más que mujeres. Eso hace también que estos servicios de protección y de cuidado y de desarrollo integral y demás para con adultos mayores hombres eh, no tenga tanta demanda o no tenga la misma demanda que la demanda que dan las mujeres. Otra cosa más, estos centros son centros de cuidado en contextos comunitarios. ¿Recuerdan arriba el tema de horas de trabajo comunitaria? Perdón, de trabajo no remunerado, mayoritariamente son de mujeres que de hombres, porque las mujeres se quedan en las inmediaciones de los domicilios por excelencia. Los hombres no, huyen de sus hogares. Este vínculo de socialización hacia afuera, hacia el mundo, que la psicología explica, claro, cierto es, y da como resultados estas estadísticas. Son servicios más femeninos que masculinos. Son servicios en donde se les brindan algunas herramientas a las personas adultas mayores, herramientas, habilidades sociales, habilidades artesanales, terapias ocupacionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que hace el servicio. Ahora, la lectura que deberíamos hacer también es en dónde están situados estas personas en función de la demanda real que tengan de esos servicios. No todos los adultos mayores, no todas las adultas mayores necesitan ese servicio de cuidado, que algunos pueden ser más autónomos que otros. Algunos pueden vivir en familia y otros no necesariamente. Entonces, tienen un contingente y una necesidad mayor, sobre todo cruzado por el requerimiento de lo económico. Sí, cuando estamos por encima de los 65 años, ya somos población dependiente. El PEA va desde los 12, 15 años más o menos, 15 años legalmente, hasta los 65 años, la población económicamente activa. Guaguas menores que eso, o adultos mayores que ese rango, pues son personas dependientes. La dependencia crece más o es mucho más demandante luego de que en los últimos 30, 40 años la expectativa de vida de adultos mayores es mayor. ¿Sí? Entonces, para sostener este tipo de servicios como otros, como los de salud o los de seguridad social, cada vez más se requieren más recursos. Y el diseño de servicios de cuidado cada vez es menos eficaz. Porque por más que trabaje con 44,000 hombres y 50 y pico de miles de mujeres, a nivel 100,000 en general, ciento y pico de miles de personas, ¿sí? Sigue existiendo adultos y adultas mayores desprotegidos, violentados en su círculo familiar. No sé si es que el MIES responda a una estadística, yo nunca la vi, una estadística con puntos focales y mapas de calor, en donde me digan, vean, los adultos mayores, si bien todos necesitan, pero los más necesitados están en la zona oriental del Oriente Sur, en Zamora. Porque según mis estadísticas, según mi información, ahí hay más vulneración y la gente queda en abandono con mayor frecuencia. O en la zona sur de Guayaquil, o en la zona, no sé, sur de Quito, ¿sí? O en la periférica de Cuenca, o en la este de Ambato. No me dice territorialmente en dónde se necesita o se requiere mayor cantidad de contingencia en servicios de cuidado. Y eso hace que se penalice en eficiencia presupuestaria. La plata pública es plata sagrada. Entonces, la plata pública tiene que colocarse en donde mayor emergencia hay. Ah, pero todos tenemos necesidades, sí, pero hay necesidades emergentes y hay otras necesidades que no necesariamente son emergentes, algunas son urgentes. Entonces, lo que necesitamos también en materia de diseño de políticas de cuidado es entender y comprender en qué territorios, con qué poblaciones,
en qué contexto cultural o sociocultural se está dando mayor violentación. Y actuar directamente en eso, en las condiciones que decantan esas situaciones de desprotección. Volviendo a la idea del trabajo infantil, les decía el día de ayer, o sea, si podemos invertir en educación y en atención en salud y todo lo que quieran para con personas en situación de trabajo infantil, de guaguas en situación de trabajo infantil. Pero si no atacamos la causa, que es la dinámica económica familiar, y a través de ello las condiciones y características de sostenimiento de vida dentro de ese contexto familiar para que los guaguas no salgan a trabajar, voy a seguir teniendo guaguas en la calle por las mismas causas. Entonces, detengámonos a analizar. La invitación es esa, de forma paulatina, tranquila, con un café al lado, cada una de las estadísticas que se presentan, ¿sí? En toda la reportería del INEC, de las universidades, de los ministerios, etcétera, etcétera. Dice además de esta data, ¿no? El 73% de la población adulta mayor se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema, mientras que el 27% pertenece a un rango de no pobreza y o estado de vulnerabilidad. Se fregó. Porque resulta que el Ministerio Rector de la Protección Social tiene un rango de tolerancia del 30%, más o menos. O sea, ¿qué significa un rango de tolerancia del 30%? Que no está actuando con el 30% de la población para la cual está diseñado o están diseñados sus servicios. Todos necesitamos cuidados, sí, todos necesitamos cuidados. Todos necesitamos un centro de acogida, sí, porque todos podemos tener a lo mejor Alzheimer. Ya. Pero hay quienes necesitan más y el MIES es un ministerio rector en materia de atención a personas en situación de vulnerabilidad, extrema vulnerabilidad, y ahí hay un rango de prelación. Quienes más necesitan son quienes tienen múltiples capas de vulnerabilidad. A ellos hay que llegar con el servicio. Ese rango de tolerancia del 30% a lo mejor hasta mentiroso es. O sea, yo sí quisiera analizar más a profundidad de la información, cómo se levanta, pero un 30% es demasiado. Demasiado. Eso implica que el Estado no está legando o está legando poco a lo privado, al sector privado, para que cubra la demanda de cuidado de adultos mayores o a las familias. La información que nos dan relata sobre todo preocupaciones en materia de gestión de servicios, en materia de gestión de servicios. No necesariamente relata en qué medida estamos superando un problema, porque resulta que el servicio está montado y no entendemos cuál es el problema del servicio que está montado ya. El trabajo que les voy a pedir realizar, estimadas y estimados compañeros y compañeras, es que hagamos un análisis un poquito más allá, una media página, y relatemos en esa media página, a lo mejor con información, con data, ¿sí? ¿Cuál es la razón de ser del servicio? Primero, ¿cuál es la razón de ser del servicio? ¿Y por qué es importante en mi territorio? Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos hecho el día de hoy. Encontrar la información en la norma técnica y en la estadística que tenga en el CIMIES, cruzar con la información que tenga en mi territorio, ¿sí? De cuáles son las situaciones emergentes y decir, a ver, aquí es importante este servicio de protección a adultos mayores, servicios diurnos o de acogida, porque resulta que aquí en el territorio, según esta información del INEC, hay más adultos mayores y además hay más adultos mayores en situación de empobrecimiento y hay más adultos mayores en situación de empobrecimiento que han sido violentados, que sé yo, en el último año. ¿Ya? Esta información, este análisis bien sucinto, bien corto, en el que nos hemos demorado más o menos 45 minutos, un poco más, quisiera por favor que lo hagamos, ¿sí? Y también lo entreguemos conjuntamente con la tarea de las preguntas del día de ayer. Bien, con esto no me puedo alargar más. Hay copiosa bibliografía sobre la cual quisiera que le vayan, la revisen, la analicen.
Está, bueno, yo le pasé a Marco, entiendo que Marco les dirá en dónde está situado. Son links, son enlaces, ustedes hacen clic y a través de ese enlace ustedes abren bastantes documentos sobre servicios, políticas de cuidado y demás, que les podrán brindar mejores herramientas de análisis, inclusive mucho mejores de las que yo he podido compartir el día de hoy y estos días, esta semana con ustedes, estimados y estimadas. Para mí ha sido un gran honor ser parte de este pool de profesionales. Ojalá podamos vernos en otra ocasión, poder compartir directamente ya en el día a día, no sé, proyectos o procesos de intervención académicos, de investigación. Con ello, les envío un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Cuídense mucho. Que tengan un buen fin de semana.